Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos. Saludamos por allá a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Rafa, ¿cómo estás? Bien, mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre, un placer saludarlos este martes. Güeman Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael, Laura, amigos? Bienvenidos a Noticias 22 en esta emisión. Y vamos a comenzar directamente con la información de esta mañana, cuando el subsecretario de Prevención y Promoción dio la siguiente información a propósito de cuál es el estado que nos encontramos en este momento en el país. Ya sabemos que nos encontramos en una fase 2 frente a esta pandemia del coronavirus en nuestro país. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días. Esta mañana, el gobierno mexicano aumentó las medidas preventivas de salud a fase 2, con el propósito de disminuir el contagio del coronavirus en el país. A partir de hoy, se suspenden temporalmente eventos y reuniones mayores a 100 personas. También las actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad, así como las clases en todo el sistema educativo nacional. La Secretaría de Salud exhortó a proteger y cuidar a las personas adultas mayores y a otros grupos de mayor riesgo, así como intensificar las medidas básicas de protección, como el lavado de manos constante, utilizar el estornudo de etiqueta, el saludo a distancia para evitar el contacto físico y mantenerse en casa el mayor tiempo posible. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Pero esto es importante, porque lo que nos lleva es a administrar el riesgo. Administrar el riesgo, en términos llanos, lo que quiere decir es lograr tener que cada día haya menos casos de los que se pueden atender en la infraestructura de salud del Sistema Nacional de Salud de México. Y por eso es importante que estas medidas de mitigación comunitaria sean tomadas en cuenta. También, de acuerdo con la situación que se vive en el mundo por el virus del COVID-19, los Juegos Olímpicos, algo que ya se había estado platicando de Tokio 2020, se posponen al 2021. Nuestro canal aliado Deutsche Welle tiene los detalles. Cuando en 2013 Tokio fue elegida para ser sede de los Juegos Olímpicos, el coronavirus era una pesadilla distópica. 7 años más tarde, la pandemia paraliza el mundo. Inicialmente el gobierno japonés y el Comité Olímpico Internacional insistieron en realizarlos, pero con el paso de los días aumentaron las dudas acerca de la posibilidad de dar inicio al evento deportivo el 24 de julio próximo. Atletas como la griega Katerina Stefanidi dejaron en claro que se sentían incómodas con la idea de entrenar y competir en las Olimpiadas este año. Canadá y Australia anunciaron que no enviarían deportistas a los Juegos. Todo esto dejó con pocas opciones a los organizadores y al Comité Olímpico Internacional. Los costos de los Juegos Olímpicos ya exceden los 12.000 millones de dólares, por lo que una cancelación estaba descartada. Y una versión reducida no atraería a nadie. El aplazamiento se convirtió por eso en la única opción. Pues habrá que esperar al 2021 para esta gesta deportiva. Y en este panorama de la fase 2 en México, Noticias 22 salió a las calles para ver qué se dice sobre la misma, cómo lo percibe la población en general. Después de que se anunció que entrábamos a la fase 2, las calles de la Ciudad de México estaban casi sin gente, en un lugar tan concurrido por turistas nacionales y extranjeros como lo es el centro histórico de Coyoacán. Pocas eran las personas que estaban en los restaurantes. Algunos de estos lugares ya estaban cerrados y anunciaban a sus clientes que no tenían fecha para volver a abrir. En otros, se les avisaba que el servicio sería hasta las 10 de la noche. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí en Los Churros? 11 años ya. ¿Y cómo les ha ido con esta contingencia? No, pues ahorita sí está mal porque estaba muy tranquila la venta. ¿Sí? Estábamos viendo que tienen un letrero que cierran a las 10. Por lo regular, ¿a qué hora cierran? Normalmente cerramos entre 1 a 2 de la mañana. Pero ahorita con esto, pues a las 10 cierra.
¿Qué tal la gente? ¿Ha venido, no ha venido? ¿Cómo estuvo el fin de semana? No, pues el fin de semana estuvo muy tranquilo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. ¿Poca gente? Poca gente. ¿Qué tanto es poca? No sé. Del 100% yo creo que un 20% nada más. O sea, ha bajado un 80% la gente. ¿Qué les ha dicho el patrón de todo esto? No, pues hasta ahorita no nos ha dicho nada. Nada, nada. A ver qué onda, a ver qué pasa al rato. En este punto de la ciudad, el tranvía turístico y el turibús esperan instrucciones para saber si continuarán dando servicio. Sus empleados no saben y tienen prohibido hablar con los medios sin autorización previa. En el mismo caso están los trabajadores de un camión de salud que brinda información sobre el COVID-19, pero no pueden dar información a los medios sin previa autorización. De los vendedores ambulantes que habitualmente ofrecen artesanías o algún dulce típico, no hay rastro. Este es el grupo que más preocupa, ya que su economía se verá afectada por la contingencia. Y es que se estima que en México hay 30 millones de personas que viven del comercio informal. Así también, 10,000 adultos mayores que trabajan empacando en los supermercados, los cuales deberán permanecer en sus casas por ser de los grupos de alto riesgo, lo mismo que los 12 millones de diabéticos. Con los museos, galerías y algunos restaurantes cerrados, el centro de Coyoacán luce como pocas veces se ha visto. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, esto es lo que se está viviendo cada vez con mayor notoriedad en diferentes partes de nuestra ciudad, también de este país. Todo hay que tomarlo con calma, hay que tomarlo también con mucha paciencia. Esto va para largo, así que tenemos el tiempo de frenar y de tratar de encontrarnos con otro mundo menos veloz. Tal vez los que tenemos esta edad ya lo conocíamos de esta manera. Es simplemente de reencontrarnos. Así que esto es lo que va a pasar, se va a ir agudizando conforme vayan transcurriendo los días y por eso aquí en Noticias 22 también tomamos nuestras medidas y hacemos las siguientes recomendaciones. Hoy tenemos mucho tiempo para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué les parece aprender un idioma? Y si ustedes están interesados en estos tiempos de cuarentena de ampliar sus fronteras lingüísticas, aquí están a continuación algunas recomendaciones. Ho sempre la crema solare, indispensabile per andare al mare. ¿Cuánto tiempo se requiere para aprender un nuevo idioma? La verdad es que no hay pócimas mágicas, métodos hipnóticos o chips que podamos insertar en nuestra mente para dominar una lengua a la brevedad. Y aunque no faltan motivaciones para el aprendizaje, lo que falta es tiempo, o al menos esa es nuestra excusa. Para las miles de personas que están ahora en casa, el pretexto del tiempo se acabó. Este es el momento para iniciar. Y la forma de hacerlo es, desde luego, a distancia y de manera divertida. Enseguida te recomendamos 2 canales de YouTube gratuitos que te facilitarán el camino. El primero, One World Italiano. Puedes acercarte a esta lengua romance con la guía de Verónica, quien mediante lecciones de 15 a 20 minutos nos introduce a la cultura y a la lengua del país de la bota. Las clases son en su mayoría temáticas: familia, escuela, trabajo. También hay sesiones específicas de gramática y videos dedicados a corregir errores en hablantes de distintas lenguas, incluido el español. Por el momento, vías remotas como esta serán la mejor opción para viajar a Italia. Si el objetivo es dominar de manera práctica el inglés, el Coach Chat ofrece el aprendizaje de este idioma mediante ejercicios prácticos, sobre todo enfocados en el habla. Patrones cotidianos de conversación para rentar un departamento, ir de compras o acudir al médico. Chat pone especial énfasis en la pronunciación y el uso de expresiones idiomáticas en forma asertiva. Promete que mediante sus videos de alrededor de 12 minutos lograremos el desarrollo de nuestros músculos lingüísticos al máximo. I like all that I am. I am living a life of my own. Bueno, y otra recomendación, por favor, no se la pierdan. Me está diciendo Rafael que es la producción más costosa, bueno, yo creo que de las mejores que se han hecho, si no es que la mejor, de la tetralogía de Wagner. Visiten la página oficial de la Ópera Metropolitana de Nueva York, del Met, que va a estar presentando este ciclo en la segunda semana de ópera nocturna. Y lo único que tienen que hacer, ahí estamos viendo imágenes, es visitar el enlace que aparece en su pantalla, consultar la cartelera para disfrutar del contenido
bajo demanda de forma gratuita. Se empieza con la primera parte de la tetralogía, que es El oro del Rin. Así que bueno, no podemos perdernos esta gran oportunidad. Imagínense como si estuviéramos allá en el Met. Volvemos y les presentamos un fragmentito de esta pieza. Y las recomendaciones de nuestra agenda digital surgen de diversas latitudes. ¿Qué les parece si viajamos ahora por la República Mexicana con estas breves estatales? A partir de hoy, la Secretaría de Culturas y Artes de Oaxaca, en coordinación con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, inició un ciclo de recorridos digitales por los espacios culturales a cargo de esta dependencia, como una opción ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 para que el público, desde la comodidad de su casa, entre en contacto con las distintas manifestaciones culturales que distinguen al Estado. El ciclo será transmitido diariamente a través de Facebook Live en las cuentas de ambas instituciones. El primer recorrido se llevó a cabo esta tarde en el Museo de los Pintores Oaxaqueños y mañana continuará en la Biblioteca Pública Central Margarita Maza de Juárez. En los días subsecuentes, el Taller Rufino Tamayo, el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca y el Centro de Artes de San Agustín también nos recibirán con los brazos abiertos, aunque sea de forma remota. Desde hace más de 17 años, el Centro Dramático de Michoacán, con sede en Pátzcuaro, Michoacán, se ha propuesto descentralizar la cultura para llevarla a zonas alejadas del centro del estado. Su eje principal consiste en la creación de teatro comunitario para llevarlo, sobre todo, a poblaciones vulnerables, conformado actualmente por 9 actores y actrices y un numeroso grupo de especialistas en producción teatral. El Centro Dramático de Michoacán ha recorrido casi la mitad de los municipios del estado, brindando una cartelera cultural muy diversa. Sus presentaciones, cuya base es el Teatro Trashumante, son posibles gracias a 2 vehículos, Rocinante y Sanharati. En el primer caso se trata de un tráiler adaptado con luz y sonido que se transforma en un pequeño teatro, mientras que Sanharati es una versión más sencilla, donde utilizan un autobús para transportarse y el escenario se coloca al aire libre en plazas públicas o terrenos. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y bueno, tenemos más recomendaciones para que puedan visitarlo de forma segura desde casa. En esta agenda virtual, lo siguiente es un recorrido por los documentos de la Biblioteca Digital Mundial. Imagina tener al alcance de un clic el Yacumanto Daraní, uno de los primeros documentos en los que se utilizó la técnica de impresión en el año 764, o quizá ver la antigua filmación de una procesión de Semana Santa rodada por los hermanos Lumière en Sevilla en 1898. Conocer estos documentos es posible gracias a que la Biblioteca Digital Mundial ofrece acceso gratuito a sus materiales exquisitos. Debido a la contingencia por la pandemia del COVID-19, este recinto virtual anunció que quienes se encuentran en aislamiento y quienes así lo deseen podrán ingresar sin costo alguno y a través de Internet a los materiales digitalizados que resguarda. La Biblioteca Digital del Mundo se creó gracias a la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, con el objetivo de reunir una serie de documentos con valor patrimonial como manuscritos, mapas, partituras, libros raros, películas y fotografías que permitan apreciar y conocer mejor las culturas del mundo. El acervo cuenta con cerca de 20.000 artículos que forman parte de la historia de 193 países. Cada uno de ellos contiene una descripción que responde a las preguntas ¿qué es y por qué es importante? La descripción está escrita en 7 idiomas: árabe, chino, inglés, francés, ruso, español y portugués. Además, proporciona un contexto esencial para los usuarios y despierta la curiosidad de estudiantes y público en general. Su uso es sencillo. Las búsquedas pueden realizarse por épocas, zonas geográficas, tipo de documento e institución. Lo único que tiene que hacer es ingresar a la página www.wdl.org. Noticias 22, Karen Rivera.
Es fascinante pensar que podemos tener acceso desde nuestras computadoras o teléfonos inteligentes a una biblioteca de estas características y pensamos cuándo comenzó la idea de biblioteca. Para ello hay que remontarnos al siglo III a.C., cuando después de la muerte de Alejandro Magno, quien tenía la intención de que la cultura helénica se promoviera por todos los lugares que él conquistó, a la muerte de él, uno de sus más cercanos colaboradores, Ptolomeo, funda la Biblioteca de Alejandría. Y dicho sea de paso, Laura, amigos, Rafael, pues Ptolomeo es nada más y nada menos que el que comienza el linaje de quien posteriormente será Cleopatra. Y en esa Biblioteca de Alejandría, si recordamos la serie Cosmos de Carl Sagan, había una ley que cualquier barco que llegara a Alejandría les iban a requisar sus papiros, porque no había libros todavía, los iban a copiar y cuando estuvieran terminados de copiados todos sus papiros que trajeran los barcos, se les devolverían para que continuaran con sus rutas y así nacieron los 30,000 volúmenes que se dicen que tuvo Alejandría, esta biblioteca. Célebre, legendaria de Alejandría, y además pensar en estos textos, como bien dices, que no tenemos acceso a ellos ni yendo a la biblioteca, o sea, físicamente no te lo van a prestar. Qué bueno que existe esta propuesta, documentos que datan de siglos atrás, aquellos que fueron los primeros ejercicios de imprenta, tú hablas de antes de la imprenta, aquellos que fueron ejercicios de imprenta, bueno, es toda una joya y poder por lo menos conocer, disfrutar cómo son, es una gran oportunidad. Efectivamente, qué documento. Y bueno, pues es la oportunidad, como dices, de hacerlo ahorita, aprovechar que están disponibles. No sabemos si ya después se cierren estas ventanas que se están abriendo gratuitamente para el público, así que hay que aprovechar lo más que se pueda ahorita y mostrarlas a toda la familia. Bueno, dicen que en momentos de contingencia sale lo peor y lo mejor de los seres humanos, que esto es un ejemplo de esos cambios que pueda haber después de que pasemos este bache, para que esas cosas buenas que se están dando a través de esta comunicación, de esta apertura, sobre todo al arte y la cultura, pues se mantenga manifiesta. Y hay una cosa bien interesante, Rafael, amigos, cuando estamos hablando de las bibliotecas y especialmente en estas que hay documentos tan antiguos. Laura y yo tenemos un libro que nos regaló en su momento la investigadora ya desaparecida, desafortunadamente, Margarita Peña, una gran profesora de la UNAM, y ese libro habla sobre adivinaciones durante el periodo medieval, que es... El libro del juego de las suertes. Exactamente. Ese libro que Margarita Peña lo que hacía era estar buscando una serie de obras del siglo de oro español y esa investigación la lleva hasta una biblioteca en Alemania y buscando A encuentra B y resultó ser uno de sus tantos trabajos. La verdad es que son hallazgos que los investigadores se meten entre los libros, entre documentos que ya nadie está consultando y de pronto surgen estos tesoros. La verdad es que no sé si esté por ahí disponible, habría que investigar en una versión digital, ojalá habría que preguntarle a su hijo Federico para ver si, ¿no? Sí, digitalice los suyos y compártanos con los demás. Efectivamente, porque son unas joyas. Todo lo escrito por Margarita Peña es una... Además tenemos tiempo para empezar a jugar con la suerte. Y a propósito de jugar con... sí, es divertido. Las emociones y los sentimientos y de manera particular el arte, ¿qué mejor manera de explicar estos fenómenos artísticos que a través de las emociones, de alguna en particular? Y de eso se trata nuestra siguiente recomendación. No se pueden perder este sábado el estreno en el Canal 22 de Ramón Jenner, que va a ser un viaje a través del arte y las emociones, con este estreno que se llama Esto es Arte. Transmisión es a las 21 horas. No se lo pierdan, van a ver qué gran producción. Ahí estamos viendo a Van Gogh, ahí estamos viendo a Beethoven, en fin, por ahí creo que a Da Vinci, en fin, de verdad que, bueno, y ahí está la mujer de la letra de perlas de Vermeer. ¡Wow! Nos rodean las emociones, nos rodea el arte, y ya vamos a estar platicando, por supuesto, con el artífice de este programa, para que estén también muy al pendiente de la señal de Noticias 22. Suena muy divertido, la verdad. Suena muy, muy bien. ¿Y qué más les tenemos? Bueno, pues una propuesta bien original. Yo creo que a mucha gente que está en compañía de sus animalitos, los que quieren mucho en casa, que afortunadamente ni contagian ni se contagian, así que hay que convivir con ellos. Es William Harvey quien lanza una muy interesante propuesta musical para la comunidad canina del mundo. Vamos a ver de qué se trata. El mejor amigo del hombre siempre ha sido el perro, un animal que nos brinda protección, compañía y mucho cariño.
Y en este contexto mundial en donde se nos recomienda salir lo menos posible de nuestros hogares, además de jugar con ellos, tenemos otras alternativas para poder entretener a nuestros peludos amigos. El reconocido concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, William Harvey, ha lanzado una interesante propuesta llamada Bach para Perros, un proyecto que se realiza en conjunto con la organización Oceanican, la cual rescata perros de la calle y los pone en adopción. William Harvey tocará una obra para violín solo de Bach, desde el rancho de Oceanican, lugar donde viven temporalmente los perros rescatados. La idea es realizar un evento que pueda relajar en casa a nuestras mascotas, pero también tiene el objetivo de que muchos perritos encuentren una segunda oportunidad y un nuevo hogar. Las transmisiones se harán vía Facebook Live en el perfil de William Harvey. Para Noticias 22, Héctor Martín del Campo. No, pues muy bien, la verdad me parece una buena idea. ¿Por qué no disfrutar de música en compañía de nuestros animalitos? Y además hay una cosa interesante, Peludos. Laura, es que probablemente algunos animales nos entiendan cuando les hablamos en nuestros idiomas, pero la reacción de los animales frente al lenguaje de la música siempre es maravillosamente desconcertadora y nos Sí. coloca siempre en un plano mucho más allá de aquello que llamamos Homo sapiens, ¿no? Efectivamente, no sabemos realmente qué reacciones hay dentro de su cabecita, pero de que las hay, Las hay, hay, porque así esas es. las manifiestan. Bueno, vamos a hacer una pausa. Anunciamos que después de Noticias 22 Hay debate. Hay debate, así que no se despegue de su pantalla. Y ya vieron esa cosita que nos ha provocado tantos estragos en el mundo. Julie García va a hablar de las consecuencias para el mundo del COVID-19, después del COVID-19 que viene, y como invitado va a recibir a un internacionalista reconocido. Mauricio Meshulam. Así que después de Noticias 22, A las debate 21 22. Volvemos. Me da mucho gusto saludar esta noche vía Skype a Sophie Goldberg, que nos tiene una historia verdaderamente entrañable. Más que una novela, es un diario íntimo que nos ayuda a reflexionar sobre la esencia del ser humano a partir de un hecho trágico que muchas veces pasa desapercibido a la luz de la historia, esta diáspora búlgara durante la Segunda Guerra Mundial. Sophie, muchas gracias por tomar la llamada. Platícanos del Jardín del Mar. Gracias a ustedes, muy buenas noches, encantada de estar aquí en tu programa. Bueno, pues El Jardín del Mar es mi más reciente novela. En ella platico una historia muy cercana, muy íntima, acerca de la suerte que corrieron los judíos en Bulgaria durante la Segunda Guerra Mundial. Pero déjame decirte que esta no es una historia como todas las que hemos escuchado de esta terrible guerra. Esta historia es de humanidad y de valentía, y es contar cómo el pueblo búlgaro salvó a sus judíos de los campos de exterminio y cómo de entre todo Europa ensangrentada surge este pequeñísimo país que no piensa manchar sus páginas con esta historia. Entonces es maravillosa y muy poco conocida además. Y además también nos hablas del poder de la familia, y de hecho estamos viendo algunas imágenes del libro que me gustaría comentar con los amigos del auditorio, porque más allá de esta historia que la narra un niño, encontramos estas imágenes que son muy poderosas, algunas muy crudas y otras que son verdaderamente entrañables. Platícanos ahí cuando nos encontramos a Sofía, a Alberto, a Efraín, ¿quiénes son? Porque sabemos que tú también vienes de ese linaje, Sofía. Pues mira, los personajes que ustedes van a encontrar en esta novela son nada más y nada menos que mi propia familia. Yo soy primera generación, nacida en México, y quien cuenta y narra la historia es mi padre a través de esos ojos niños ingenuos que vivieron entre los 6 y 11 años esta terrible catástrofe. Entonces, como te decía, es muy cercana a mí, Efraín, Sofía, mis abuelos, que vivieron esta parte de la guerra, estuvieron en campos de trabajos forzados. Sin embargo, como te digo, la luz, la esperanza, la humanidad y la piedad surgen en esta historia por parte precisamente de la Iglesia Católica Ortodoxa. Cuando hablas de esta historia que en efecto
ya lo decíamos, puede ser muy cruenta, muy cruda. También hay una luz de esperanza que nos lleva a reflexionar, no solo a rescatar la memoria, sino a reflexionar sobre la esencia misma del ser humano, que no puede uno prejuzgar a nadie con un juicio que al final nos puede sorprender. Mira, qué bueno que me haces ese comentario, porque justamente yo lo que he querido con esta novela es no solamente relatar la historia de mi propia familia, no solamente platicar la historia de Bulgaria, pero también dejar en el lector una semilla para pensar por qué los seres humanos nos seguimos haciendo daño unos a otros, por qué no hemos aprendido de la historia, de los genocidios pasados y por qué nos seguimos sacando los ojos. Si la solución está en nosotros mismos, en vernos como hermanos, como lo que somos. Hace unos instantes comentábamos, manteniendo toda proporción guardada a propósito de esta pandemia del COVID-19, cómo las crisis sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Y aquí no es la excepción. Esto que nos relatas en este libro nos lleva a explorar precisamente esas dualidades, esas facetas que inclusive desde la visión de un niño, desde la mirada de unos tiernos ojos, nos va revelando esas esencias. Se pone a prueba nuestra esencia. Yo no me conformo con esta parte que muchos filósofos y hasta religiosos dicen de pues la esencia del ser humano es la crueldad. Yo no puedo creer esto. Yo creo que la esencia del ser humano es la nobleza, y justamente en El Jardín del Mar está demostrado. Pues está la invitación a leerla, y además de verdad celebramos este rescate iconográfico que nos compartes a la par de la historia, que es entrañable. Decimos, es un diario íntimo, es una revelación hermosa, y además estas fotografías nos remontan a otros tiempos y nos despiertan profundos sentimientos. El Jardín del Mar no solo está en formato físico, Sofía, también se puede descargar de manera digital. Así es, se puede descargar de manera digital. Hay muchas librerías que lo están mandando a casa, así que pues ahora que tenemos tanto tiempo para leer, ya no es pretexto, sí lo tenemos, y los invito a leer Mi Jardín del Mar, que creo que van a disfrutar muchísimo. Indiscutiblemente es un libro que te atrapa, que te va llevando por esta historia y que, insisto, nos invita a reconocernos en los otros con esta narración de un pequeñito de 6 años. Muchísimas gracias, Sofía, por este tiempo. Gracias a ustedes por su tiempo. Un saludo desde aquí. Un fuerte abrazo, y a leer El Jardín del Mar. Laura Weman, pues ahí está la invitación a acercarnos a este recorrido y a esta memoria que, como bien dice Sofía, hay que mantener viva. No, pues la verdad que sí se antoja muchísimo. Me encantó, me fascinó. No sabía que había alguien de esas características aquí escribiendo sobre este tema que pudiera parecer lejano geográficamente, pero que tiene mucho que ver con las realidades, como bien decías, Rafa, hace un momento, actuales que estamos viviendo. Y como decía Sofía Goldberg, efectivamente, esto nos tiene que servir de aprendizaje, ¿no? Absolutamente. Creo que si en algo tenemos que aprovechar las circunstancias adversas que estamos viviendo, es para frenar y tratar de entender muchas cosas de nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a aprender? No lo sé. Pero también para eso sirve la literatura, pero para cuestionarnos, tenemos, ¿no? ahora la oportunidad de frenar y preguntarnos muchas cosas que dejamos ahí atoradas en el camino y en la velocidad. Muy buena lectura, y bueno, vamos a platicarles ahora, ¿qué te parece, Wemansin?, acerca de algo que también tiene que ver con libros. Se anunció a la ganadora del tercer premio Jorge Ibargüengoitia. La Universidad de Guanajuato dio a conocer que la escritora mexicana Amparo Dávila es la ganadora del tercer premio Jorge Ibargüengoitia de literatura por su destacada trayectoria dentro del cuento. El jurado, compuesto por Sara Put Herrera, Claudia Gutiérrez Piña y Jenny Beltrán Félix, señaló que la autora fue reconocida porque su propuesta es una aportación al universo del género literario, al producir una obra imprescindible en la literatura mexicana y de indudables ecos en la cuentística fantástica en la lengua española, dentro y fuera de México. Entre sus obras destacan los libros de cuento Tiempo destrozado, Música concreta y Árboles petrificados, este último galardonado con el premio Javier Villaurrutia en 1977. Asimismo,
Amparo Dávila también ha producido una vasta cantidad de poesía, la mayoría compilada en los poemarios Salmos bajo la luna, Perfil de soledades y Meditaciones a la orilla del sueño. Su obra cuentística es considerada como una de las más importantes de la literatura mexicana del siglo XX y ha sido incluida en diversas antologías icónicas del género. Con información y texto de Miguel Vázquez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Qué emoción de verdad que Amparo Dávila sea reconocida, una de las escritoras más importantes y representativas, no solamente de su generación, también de un tipo de literatura que no fue o no ha sido del todo valorado, que poco a poco ha cobrado una mayor atención para fortuna de todos. Y si no saben de ella, les recomiendo un libro que, por así decirlo, es como una especie de antología, un libro para principiantes, para acercarse a su obra, que está editado en Hotel de Letras, en Editorial Océano, que es una selección de algunas de las narraciones de Amparo Dávila. Enhorabuena y la oportunidad, como siempre, los premios de llamar la atención de quienes no conocen a este autor y acercarse. De verdad, no van a sentirse que están perdiendo su tiempo cuando se encuentren siempre con algún cuento o libro de Amparo Dávila. Y ahora vamos a continuar, vamos a cambiar el tema de literatura, nos vamos con artes plásticas, con el gran Francisco Toledo. Vamos a ver un recuento de su obra, pero también una cosa interesante, es un recuento en orden cronológico. Lo más interesante de aquí es que es como entrar a la mente del maestro Francisco Toledo, en la que podemos mirar sus intereses, sus gustos, su pasión por la naturaleza, el erotismo, las fábulas, las tradiciones orales de los pueblos que fue recogiendo a lo largo de su vida, sus lecturas, o sea, hay imágenes que dialogan con la literatura, su pasión por los libros. Aquí vemos el hombre íntimo reflexionando sobre la muerte, reflexionando sobre el amor, reflexionando sobre los sueños, sobre otros artistas. Hay piezas que dialogan con otros artistas y pues el autorretrato está diciendo, este soy yo, ¿no? Esto que vemos aquí alrededor soy yo, con todos mis pasiones, mis defectos, mis grandezas. Francisco Toledo inició en la gráfica a los 14 años. Quizás por esto es que siempre regresaba al aguafuerte, aguatinta, punta seca, gilografía, litografía e intaglio para sus proyectos. Selección, tratamos de que fuera cronológica para que pudieran cumplir los 20 años de la gráfica en la Galería Juan Martín, durante 20 años. Entonces fue una manera de escoger, pues por tamaños, por años, y temas y ver cómo se acomodaban en cada pared. La gráfica para Francisco fue muy importante en su vida, ¿sí? Él siempre hizo gráfica, nunca paró de hacer gráfica. Entonces, pues aquí está, 156 piezas de lo que nosotros hemos manejado durante 20 años. La obra reunida en la Galería Juan Martín son de series como Los gatos de Sara, Las máquinas de coser de Doña Flor, Informe para la Academia de Kafka, Esopo, Pinocho, Los sismos del 2017 y varios autorretratos. Destacan 3 beisbolistas por ser el último grabado que realizó. Aparte de experimentar, también inventaba sus propias herramientas. Por ejemplo, La muerte pisando al sapo está hecho con una puntilla de pentagrama, ¿sí? ¿Ves las rayas? ¿Sí? Y es la plumilla de pentagrama para hacer las hojas de pentagrama. Entonces, Francisco se inventaba herramientas, se hicieron cosas sobre acrílico en vez de placa de metal. Entonces tenía muchas maneras de trabajar. Cada grabado es una joya. Hay que verlos con la mente abierta y no hay uno que digas aquí no lo hizo bien, pues no hay uno que no me guste, es horrible. Si yo tuviera que escoger uno solo no sabría ni por dónde empezar. Noticias 22, Alberto Aranda.
Para irnos a la pausa, los dejamos con un fragmento de las 12 pruebas de Asterix, recordando esta noche al dibujante y guionista de historietas celebérrimo Albert Uderzo, que falleció a los 92 años. En la otra orilla, pero jamás podréis cruzarlo. Ahí hay un bote. Adiós. Continuamos aquí en Noticias 22 y su sana distancia no nos detiene para cumplir con todas las diferentes áreas que conforman este espacio informativo. En efecto, hoy es martes de enfoques y de manteles largos. Laura, ¿de quién se trata? Imaginemos que hay dos tipos de escritores: aquellos que escriben desde su cubículo y aquellos que lo hacen desde la intensidad de la vida. Sin duda, Guillermo Arriaga pertenece a esta segunda categoría, y así lo demuestra en Salvar al Fuego, ganadora del premio Alfaguara de novela recientemente. Aquí les dimos esa muy grata noticia. Nos vamos a enlazar vía remota con Guillermo Arriaga y le mandamos un abrazo virtual con un enorme aprecio, con un enorme cariño, un enorme orgullo de este mexicano que ahora se suma a una de las listas más selectas de la literatura. Si ya era un autor confirmado, bueno, pues el premio Alfaguara creo que es muy importante. Vamos a platicar de esto en unos instantes más, si te parece, Guillermo. Me gustaría empezar preguntándote, tú has dicho que muchas de estas historias que surgen en tus novelas, en tus libros para realizar un proyecto cinematográfico posteriormente, se fueron gestando, fueron surgiendo cuando eras quizá niño, adolescente. Platícanos un poquito acerca de si en algún momento pensaste que tendrían estas historias, cuando las tenías en la cabeza de pequeño, alguna salida artística. ¿Ocurrió así? Primero, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista y por las palabras. Mira, yo desde niño quería hacer algunas cosas. Quería ser deportista profesional, quería ser director de cine y quería ser escritor. Entonces, desde que tengo 9, 10 años, siempre pensé en contar historias. Era un sueño que tenía, contar historias. Y por lo tanto, desde que tendría 12, 14, 15 años, empecé a generar estas historias con la idea de en algún momento escribirlas o dirigirlas o producirlas o lo que fuera. Entonces, estas historias se han ido añejando a lo largo de los años y me permite ahora poder sacarlas. ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas? Mira, como tenía déficit de atención muy severo. ¿Es verdad eso? Yo lo había escuchado, incluso no lo puedo creer porque se requiere mucha concentración, pero bueno, platícame. No, yo todavía sufro de déficit, te lo pueden contar mis hijos, que me tienen que agarrar de la cara y decirme, papá, te estoy hablando, haz caso, ¿no? De niño lo tenía muy agudo, entonces me costaba mucho trabajo concentrarme y mis primeras lecturas fueron enciclopedias, libros de historia, compendios, porque eran como informaciones pequeñas. Yo no soy de esos autores que dicen que se crean con Salgari, etcétera, etcétera. Más bien eran enciclopedias y mucha calle. Me la pasaba en la calle, la verdad. Efectivamente has tenido, tú lo has dicho y lo has relatado en varios momentos, en cuentos, barrio, calle, experiencias muy diversas, tienes aficiones muy marcadas, tu familia también es importante para ti. ¿En qué momento de esta infancia, de esta adolescencia, la literatura se vuelve un epicentro y una disciplina, a pesar de este déficit de atención, que te ordena y te dice, bueno, porque para escribir, por eso te decía, me parece complicadísimo porque se requiere una gran concentración? ¿Cuál es el momento, digamos, este punto de quiebre en el que dices, bueno, aquí hay un orden y esto es lo que voy a hacer? Mira, tuve la fortuna de ir a una escuela privada, que mis papás pudieron pagarme, que se llamaba Escuela Mexicana Americana. En la secundaria y en la preparatoria el teatro era obligatorio. Entonces tuve que leer a Shakespeare, tuve que leer a los griegos, al siglo de oro español, a autores mexicanos, dramaturgos contemporáneos, y en una de esas me atreví a escribir una obra de teatro para montarla y dirigirla y actuarla con un grupo de compañeros.
Entonces yo creo que esa primera obra de teatro que se llamaba El ladrillo, que escribí alrededor de los 15 años, fue ya como el inicio de mi escritura en forma, con una pretensión de ser escritor. Y luego empecé a escribir ya de manera profesional en mi periodiquito de novedades. ¡Wow! Tenía que escribir cuentos infantiles y tenía que hacer reportajes y demás. Entregaba uno cada semana. Me empezaron a pagar por eso. Ahí es cuando me convertí en escritor profesional, porque eran cuentos. Y de ahí en adelante, luego a los 23 años empecé a escribir, ya sin parar. Y a partir de ahí, pues no me he detenido. Ahora ha corrido muchísima agua bajo el puente en todos estos años de escribir para cine, escribir novelas. En 2007 diste una entrevista a Álvaro Enrique para Letras Libres y le dijiste, bueno, en un futuro no muy lejano espero dedicarme completamente ya a los libros, propiamente a la literatura. Ahorita estoy en 2 proyectos cinematográficos, bueno, en un futuro eso cambiará. Años después, ¿sigues en las mismas? ¿Sigues pensando que dedicarte de lleno a la literatura y ya no hacer proyectos cinematográficos es lo que te interesa? Pues yo creo que los proyectos cinematográficos que he hecho han sido literatura también. Claro, sí. Nunca a un dramaturgo de teatro le dicen, ¿por qué te fuiste a la literatura? Yo creo que un dramaturgo de cine también está haciendo literatura. Entonces yo siento que nunca me fui a la literatura, pero pues los últimos años me he dedicado a escribir novelas, sin dejar de dirigir y sin dejar de producir cine, pero las novelas han ocupado mi tiempo. Publiqué El Salvaje y ahora publiqué Salvar el Fuego, entonces llevo los últimos 9 años dedicado a escribir, 9 años y medio dedicado a escribir novelas. Efectivamente, ahora que mencionas este aspecto, me viene a la mente, lo tengo que incluso aquí, una escena, una frase que dice uno de tus personajes en Salvar el Fuego, que es Marina, una coreógrafa muy buena, pero dice lo siguiente: ¿cómo encontrar esa infinitesimal partícula que cataliza una obra hacia la grandeza y cuya falta despeña hacia la medianía? Tú, con todo este comentario que vienes haciendo desde hace años de la literatura como parte de la obra cinematográfica, le has subido varios escalones al nivel de exigencia también que se hace a los creadores literarios para el cine. ¿En algún momento piensas en esto, en la grandeza, en quizá, como dice tu personaje aquí, despegarse de la medianía? ¿Es algo que lo tienes muy consciente? No, esto es algo que piensa el personaje. Yo no lo pienso, porque si lo pienso me paralizo. Ajá. Yo estoy pensando que mi obra va a despeñarse en la medianía, entonces ni siquiera quiero escribir, ¿no? A mí me gustaría, si voy a fracasar, quiero fracasar en grande. Y de verdad que digan, esto es un horror de obra, pero que por lo menos aposté. Hay un personaje que dice, prefiero ser conocido por mis grandes fracasos que por mis mediocres éxitos. Entonces, yo no pienso en la medianía, yo lo que pienso es qué compromiso de la obra me hace apostar más, porque yo quiero que la obra tenga riesgo, yo quiero que la obra busque la mejor manera de ser expresada. Si fracaso, pues ni modo, fracasé, pero no puedo estar pensando en la medianía, porque entonces no escribiría ni una sola línea. Ahora, hablando de esta novela, hablando de la audacia que te ha caracterizado, que siempre estás tomando pues riesgos bastante fuertes y le exiges también a tu público, a tus lectores. En esta novela, en Salvar el Fuego, es una novela que quizá podríamos llamar, no sé si estés de acuerdo, un tanto coral. Hay un narrador en primera persona, un narrador en segunda persona, un narrador en tercera persona, hay textos que son escritos por reos, en fin, hay un lenguaje que nos está pidiendo atención, que está pidiéndonos que no nos detengamos en la lectura, que sigamos con ese ritmo. Cada una de tus obras va cambiando de estructura, nos va pidiendo cosas. Esto también es algo que no sé qué tan planeado es, porque sé que cuando empiezas a escribir tú mismo vas descubriendo la historia. No tengo nada planeado. La verdad, yo lo que quiero hacer es subordinar todo, lenguaje, estructura, creación de personajes, a contar la historia.
Respeto mucho a aquellos escritores que dicen que son escritores de lenguaje y que su único propósito es el goce estético del lenguaje, pero yo sí quiero someter todo a contar una historia y contar lo mejor posible. Entonces, la búsqueda no es planeada. No tengo ni siquiera la atención para planear nada. Entonces, no puedo ni planear mi día, voy a planear una novela. Yo no soy como otros escritores que hacen diagramas y dibujitos y escriben biografías de sus personajes y saben exactamente el final. Yo no tengo idea. Yo solamente tengo una noción muy vaga de lo que quiero contar. Aquí era la relación entre una mujer una mujer libre y un hombre que está en la cárcel, pero ya todo lo demás lo fui descubriendo conforme lo escribía. Bueno, porque hay una complejidad en esta obra, es una obra muy disfrutable. Me imagino que también hay investigación de lingüística, o a lo mejor lo vas haciendo conforme tu vida se va desarrollando, encontrar muchas palabras que no sé si son neologismos o así se habla en ciertos sectores. Yo creo que es una novela en la que hay muchas vivencias, mucho escuchar, mucho caminar quizá por las calles. ¿Tienes alguna, digamos, método para hacerte de todos estos lenguajes que parecen tan naturales? No sé si lo son en ciertos sectores, la manera de hablar. Mira, yo no investigo nada, soy demasiado vago para investigar, y te digo, con el déficit de atención, no investigo realmente muy poquito, de vez en cuando hago algo, pero pues me la paso en el norte, entonces conozco muy bien el habla norteña. Ajá. Crecí en la unidad modelo, entonces conozco muy bien el chilango. Claro, sí. ¿No? Y cuando se me acababan las palabras, pues las inventé. Inventé palabras como, el vato iba muy atipulado y muy banquita, pues atipulado y banquita no existen. Entonces, sí inventé muchas palabras y otras, pues viene de lo que he escuchado, no solamente en México, sino también agregué palabras que vienen de otros países, como coima, que es argentina, como zafacón, que es boricua, como traqueto, que es colombiano. Entonces agregué a la jerga mexicana, le agregué algunas palabras, pensando que muchas veces los malandros, como ya son malandros internacionales, ya hacen negocios con argentinos, colombianos, venezolanos y españoles, pues algunas palabras. ¿Lonjabrosa fatidelicious es algo que inventaste, por ejemplo? Sí, sí, la lonjabrosa y la fatidelicious, ¿no? Pero se entiende, ¿eh? Se entiende y como que suena que sí puede estar ahí. Ahora, una cosa que también me llama la atención y una curiosidad que tengo es en torno al título del libro, que tú mismo lo consignas al inicio del mismo. Si el fuego quemara mi casa, ¿qué salvaría? Salvaría el fuego. Es una frase de Jean Cocteau que utilizas como epígrafe y que, bueno, de ahí viene. El título, ¿cómo funciona? ¿Se da antes, durante o después de la escritura de la novela que llega este título que verdaderamente promete mucho? Mira, es muy curioso, pero el título fue una discusión larga con mi editora, que en el momento que me dieron el premio tenía otro título, y me dijo mi editora, no funciona ese título, no funciona. Estaba yo a las 4 de la mañana en Coahuila, perdido en el monte, y con mi editora diciéndome que el título no le funciona. Y entonces me pasa Juan Villoro, y Juan Villoro empieza a discutir, me dice, oye, ¿cómo ves este título? Y dije, pues la verdad sí era un título que creo que representa la novela, y en ese momento dejó el título con el cual había crecido la novela, con la cual lo había yo manejado, que era El león detrás del cristal, y se convirtió en Salvar el fuego, que la verdad creo que explica mejor la novela de lo que lo explicaba el título anterior. ¿Es importante el título en un momento dado para el éxito de un libro? Yo creo que sí, sobre todo en esta novela que Salvar el fuego habla el fuego es siempre una metáfora de muchas cosas. Recuerda, Prometeo encadenado fue castigado por llevar el fuego a los seres humanos. Ícaro, por acercarse demasiado al fuego solar, se desploma. El fuego del ave fénix que se levanta del fuego. Entonces, hay muchas metáforas del fuego a lo largo de la historia. Los junguianos pueden hablar de todo este sentido que ha tenido el fuego. Entonces, salvar el fuego significa incluso salvar lo más hondo de ti mismo.
salvar aquellas pulsiones y aquellas motivaciones que te permiten convertirte en el ser que eres y salvar el fuego de que te sea arrebatado, porque muchas veces el fuego personal es arrebatado por fuerzas ajenas a nosotros. Guillermo, bueno, pues una recomendación a nuestro público para que acudan a esta novela. Ya se puede descargar, afortunadamente ya está disponible, si no quieren salir de casa, para que la descarguen a través de plataformas diversas en internet. Y vamos a despedirnos, si estás de acuerdo, Guillermo, como siempre lo hacemos en esta sección, con 3 preguntas del cuestionario Proust. A ver, Okay. 1, dime cuál es tu objeto más preciado. Mi objeto más preciado, chale. Yo creo que en estos momentos mi arco y mis flechas. Muy bien. ¿Tienes algún miedo? Sí, que le pase algo a la gente que quiero. Y dime una cualidad tuya con la que te sientas satisfecho o orgulloso. Pues que soy lo menos azotado. Ya sé que mi literatura y mi cine puede parecer que soy muy azotado, pero soy lo más alivianado que te puedas imaginar y nunca me enojo. Es muy difícil que yo me enoje. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por compartir con nosotros parte de tu historia, la invitación a la lectura, a salvar el fuego, y bueno, pues estaremos muy, muy al pendiente de tus siguientes proyectos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y hasta muy pronto. Otro abrazo para allá. Como ven, chicos, vamos a leerlo porque de verdad es una lectura que no puedes despegarte, ¿eh? Como todo lo que hace aseguro Guillermo. que no te puedes despegar, y como son varias voces, tienes que ir entrelazando y ver cómo se van a unir esas historias. Te Ahí causa un enigma tremendo, no lo puedes soltar. Pues cuanto antes. A mí lo que mucho me gusta del trabajo de Guillermo Arriaga son esos pequeños universos que poco a poco van conectándose. Esos contrapuntos, ¿no? Uno con otro, y al final, Es impredecible, como en la además. vida, pareciera que esos actos pequeños y que a veces insignificantes que pudieran parecer para uno mismo, tienen una cantidad de vínculos, conexiones y también cantidades detrás. Sorpresas. No, qué orgullo tener a Guillermo aquí en el programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana en el horario de costumbre. Gracias, Laura Weman. Muy buenas noches. Hasta mañana.